teóricos, nada más veamos al México del presente, ¿no? El México del presente parece que empezamos a dilucidar la forma de atajar la inseguridad que nos tenía en contra de las cuerdas por tantos años. Empezamos a entender la forma para reducir pobreza, desigualdad, a tener un poco más de clase media que gente en pobreza o vulnerabilidad, y nos empiezan a respirar en la nuca otros problemas que no veíamos venir. Nunca lo he escondido. A mí, yo soy neoliberal, me considero neoliberal, me gusta la ideología del neoliberalismo. Vanessa vuelve a dar cátedra sobre las crisis del pasado y la crisis que México y el mundo entero enfrentan actualmente. Cada vez que nos referimos a las crisis, debemos reconocer que han derivado en situaciones muy graves que han tenido un efecto social muy cargado. De pronto, en el largo plazo, decimos, no, esa decisión fue una tontería, hubiera hecho tal o tal cosa. Pues sí, chato, pero es que a veces no se puede. Uno no decide con un menú infinito de alternativas, siendo todas posibles. Uno tiene capacidad de optar por unas y por otras que a lo mejor en el futuro o en un escenario ideal uno puede decir, no, es que hubiera tenido que hacer esto. Pues sí, pero eso no estaba en ese momento en las cartas. Entonces, por ejemplo, en 1981, todos los modelos econométricos apuntaban de que era viable la política que se seguía. No, porque iba a seguir subiendo el petróleo. Pues iba a seguir subiendo el petróleo, los términos de intercambio eran positivos y el país estaba creciendo con pleno empleo, con educación, con salud, etcétera. Y hago una visión, imagínate tú estar en esa circunstancia, ¿no? Yo viendo, oye, me está saliendo muy bien mi política, todo va muy bien, ¿por qué tengo que cambiarla? Esta frase muy interesante que dijo Peña Nieto, y se burlaron de él, pero me parece que es que tiene mucho fondo, que dijo, ningún presidente de México se para todos los días para decir cómo voy a joder al país. Sí, ¿no? Así es. O sea, todos los presidentes quieren que le vaya bien al país. Por supuesto. Y digo, porque si le va bien al país, le va bien a ellos, José Ramón, ¿no? Absolutamente. Y quienes los rodean tienen otros intereses. ¿Cómo voy a hacer para decir un poquito de la verdad? Eso es parte fundamental, ¿eh? Exacto. Y decir la mentira, pero que no quede yo fuera de la carrera presidencial. A ver, a tu papá le mentían. Por supuesto, y lo tengo documentado. Claro, pero en la lucha presidencial, por supuesto, le mintieron y le decían unos, te está mintiendo este. Y el otro le decía, te está mintiendo este. Primero, felicidades por tu libro. Pero entrando en una reflexión inicial, a ver qué te parece como provocación, me parece que estas tres crisis que tú analizas nos dejan ver un común denominador o acaso una lección. Y es que esa cosa que nos dijeron en los 90 que existía como el fin de la historia, pues no existe. No. Esa cosa que nos dijeron en donde la democracia liberal, la economía de mercado iba a ser la última forma de organización política de la civilización. Exactamente. Pero bueno, el tiempo demostró muy rápido que era mentira. Pues tú hablas de la crisis del nacionalismo revolucionario, del neoliberalismo y la crisis que hoy estamos viviendo en términos geopolíticos, multilaterales y las que vienen en términos de inteligencia artificial. También ojalá ahorita podamos entrar un poquito a platicar de ello, pero para no ponernos, digamos, ni hablando del pasado ni en términos teóricos, nada más veamos al México del presente, ¿no? El México del presente parece que empezamos a dilucidar la forma de atajar la inseguridad que nos tenía en contra de las cuerdas por tantos años. Empezamos a entender la forma para reducir pobreza, desigualdad, a tener un poco más de clase media que gente en pobreza o vulnerabilidad, y nos empiezan a respirar en la nuca otros problemas que no veíamos venir. La crisis de comercio exterior, del multilateralismo, inteligencia artificial, repito. Pero creo que la lección general que podemos sacar de este análisis global que nos compartes de estas tres crisis es que no podemos pensar nunca que tenemos una solución última, una solución definitiva, que toda solución política y económica es contextual. Y ya te cambió el contexto y ya tienes que ajustar un poquito la solución. O un muchito. O un muchito. Y por eso creo que en el presente muchos analistas en términos políticos se equivocan al analizar el presente porque parten de que la historia terminó. Y que entonces la democracia liberal y la economía de mercado era eso, la última forma de organización política. Entonces ojalá no se nos olvide nunca a nosotros que eso no es cierto, que la historia avanza y también debe ajustarse. Es tan importante lo que acabo de decir, porque efectivamente durante el neoliberalismo no solamente se criticó simplistamente lo que sea a las etapas anteriores, no nada más al final del gobierno por revancha o lo que sea, sino se impidió el diálogo y se debilitó al Estado. Y por tanto el Estado no pudo enfrentarse a los nuevos requerimientos. En primer lugar, debo advertir que el neoliberalismo no es igual a la economía de mercado, porque muchos otros países que tuvieron la crisis de la deuda siguieron rutas diferentes y triunfaron. Otros triunfaron menos y otros se colapsaron. En el caso de México, esa actitud de triunfalismo y de ya llegó la verdad, esto negó el diálogo. Y repito, esto es tan fundamental porque esto impidió que tuviéramos una estrategia, un Estado fuerte, eficaz, no necesariamente el estatismo, que hay que negarlo, sino un Estado capaz de adaptarse a las circunstancias y negó, por tanto, la posibilidad de adaptarnos, de adecuarnos, de resolver, de tener una estrategia, lo que llamo, al final del libro, una gobernanza adaptativa. Y todas esas otras crisis, tanto las generales como los nacionalismos entre gobiernos, todo esto ha llevado a que enfrentemos una situación de
desamparo ante la estrategia que tenemos que seguir, ante el tipo de gobernanza que tenemos que crear. Y hoy, lo vuelvo a repetir, es tan peligroso lo que está gestándose ya afuera en términos geopolíticos y geoeconómicos, que si México no tiene una estrategia, que si México no tiene una gobernanza adaptativa, vamos a enfrentar esta crisis con la posibilidad de una catástrofe. Déjame hacerte una pregunta, porque efectivamente el neoliberalismo, de alguna manera, por temas políticos, caricaturizó, vamos a poner, el nacionalismo revolucionario, ¿no? Y hoy la 4T caricaturiza el neoliberalismo, ¿no? También, como negando cualquier... O sea, yo siempre digo, perdón, a mí me encanta ver a la presidenta Sheinbaum defendiendo el libre comercio, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Que es hija del neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que legitimarnos, porque los regímenes buscan primero reproducirse, legitimarse, mantenerse y controlar. Cualquier régimen político en cualquier parte del mundo es un tema de legitimación. De legitimación. Sí. Y eso es. Y entonces le echo basura al pasado y claro, y le tienes miedo a la crítica. Cuando ahora, justamente ahora, no debemos tenerle miedo a la crítica. Al contrario, debemos invitar a la totalidad de los participantes, que es lo que ha estado diciendo. O sea, a las diversas posiciones. Y que haya diálogo, porque yo nunca lo he escondido. A mí, yo soy neoliberal, me considero neoliberal, me gusta la ideología del neoliberalismo. Pero entiendo la función que juega el papel el del Estado en una economía de mercado, ¿no? Eso es muy importante lo que dices. No se trata de escoger entre Estado y mercado, empresarios y políticos eficaces. Se trata de que se hagan bien las cosas, que cada quien cumpla con su papel. Y eso es la gobernanza adaptativa, es Estado, empresarios y academia y sociedad civil. Tienen que operar, tenemos que dialogar. Vanessa. En torno a esto, lo que me hizo pensar tu libro es, hay dos personas que para mí entienden mejor que nadie la crisis que estamos viviendo o que la verbalizan mejor. Ambos estuvieron en el Foro Mundial de Davos, Económico Mundial de Davos. Me refiero, por supuesto, a Mark Carney, primer ministro de Canadá. Pero quiero hablar sobre todo de lo que dijo Yuval Noah Harari, autor de Nexus y de otros libros espectaculares como Sapiens. Pero invito a nuestro auditorio a ver ese discurso, son 32, 33 minutitos, en donde nos explica por qué deberíamos ver a la inteligencia artificial como el gran causante de la siguiente gran crisis de la humanidad. En ese sentido, y creo que lo compartes tú en tu libro como esa tercera crisis, es la gran revolución de la que deberíamos estar discutiendo no solo nosotros como humanos, no solo nosotros como sociedad, sino el Estado y sus gobiernos. Porque si el fin último del Estado es que el humano viva con bienestar, pues entonces debería estarse ocupando hoy de esto. Harari principalmente habla de algo muy humano, ¿no? De cómo la inteligencia artificial nos va a provocar una crisis identitaria. Si nosotros somos porque pensamos, o eso decía Descartes, entonces que exista un agente, lo denomina agente, un agente externo que pueda pensar con autonomía como nosotros, nos va a causar una revolución identitaria sin precedentes. Y luego, claro, considerando también las crisis materiales que necesariamente provocará en no mucho tiempo. Exacto. Hay un análisis muy interesante de Microsoft que analiza cuáles son las profesiones que están más en riesgo por la inteligencia artificial y la mayoría tiene que ver con tareas repetitivas, con tareas informativas, los historiadores, los traductores, editores, los abogados, los programadores. Hay un cálculo de, en un año no va a ser necesario que existan programadores de software porque lo va a hacer la propia inteligencia artificial. Y bueno, eso podemos pensar de inmediato en el desempleo que se va a crear, pero también en la presión hacia abajo de los salarios. Y luego está la crisis financiera que creará no solo por esta franja poblacional que se quedará sin empleo, sino por esta crisis financiera más inmediata que puede provocar la burbuja financiera que parece que se está formando por financiar tantos centros de procesamiento de datos. Entonces es una discusión que nosotros en medios de opinión deberíamos estar teniendo, pero sobre todo el Estado. Me gusta que Leo acepte que es un neoliberal pero que luego diga que la presidenta es de economía abierta. Claro que sí, de libre mercado, claro que sí, pero no como Milei, que está usando el neoliberalismo a rajatabla, donde un tipo llamado Adorni de su gabinete dice que es mejor importar que producir en la Argentina. Es una locura. Eso ya lo vivimos en México. Nos destrozó, nos destruyó generaciones completas. Y se destruyeron familias completas con el neoliberalismo. ¿Qué hizo? Creó más crimen organizado, que es precisamente lo que dice Vanessa, porque nadie habla de eso en la mesa. Por eso es la diferente. Habla de que México por fin está asomando el cuello de este hoyo de porquería que nos dejó el neoliberalismo, de la creación de crimen organizado, de desigualdad, con este sistema, no con el anterior. Entonces, como dice el otro analista, no hay de otra, chato, en su momento hay que tomar decisiones. Esas son las decisiones que está tomando la presidenta y Obrador, son las correctas, es soberanía. Mira, parece que Obrador leyó la bolita de cristal, sabiendo que iba a venir un señor como este señor del norte,
a cambiar la geopolítica, y Obrador dijo, vamos a hacernos de nuestros trenes, vamos a recuperar Pemex, vamos a hacer todo nuestro, para que no nos agarren como al tigre de Santa Julia. ¿Y qué dijo Claudia Sheinbaum en la mañana? Todos los que quieran invertir con nosotros, firmadito, le entras con tu inversión y ganancias 50-50. Nada de que como Milei, que les entrega todo el país, dicho por él, porque el Estado estorba. Entonces ese es el neoliberalismo que defiende Leo. Yo no quiero ese neoliberalismo, yo quiero un país donde México mande, donde México no tenga que estarse arrodillando ante empresas privadas para que decidan si nos dan un servicio o no. Siempre el Estado tiene que promover que a México no le falte nada. Para eso está el Estado.